Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor, vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros, y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará, el agua que viene de arriba se detendrá, formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente y, al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adam, un pueblo cerca de Sartam, y el agua que bajaba del mar al desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Esto es palabra de Dios. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojando hacia sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Esto es
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Mateo es una poderosa lección de perdón y compasión que nos ofrece Jesús en esta sección. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta de Pedro refleja una comprensión común de su tiempo, donde perdonar hasta 7 veces se consideraba generoso y suficiente. Sin embargo, la respuesta de Jesús va más allá de las expectativas y nos revela la magnitud del perdón que Dios espera de nosotros. Jesús responde a Pedro diciendo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta frase no debe entenderse literalmente como 490 veces, sino como una expresión simbólica de un perdón ilimitado. Jesús nos está enseñando que el perdón debe ser incondicional y sin límites. No debemos medir cuántas veces perdonamos a los demás, sino que debemos perdonar siempre que sea necesario. Para enfatizar su enseñanza sobre el perdón, Jesús cuenta la parábola del siervo despiadado. En la parábola, un siervo debe una gran deuda a su rey, una cantidad inmensa que no puede pagar. El rey, compadecido por la súplica del siervo, le perdona la deuda por completo. Sin embargo, este mismo siervo, luego de recibir el perdón, encuentra a uno de sus compañeros que le debe una pequeña cantidad. Aunque su compañero le suplica, él se niega a perdonar la deuda y lo mete en prisión. Al enterarse de esta actitud, el rey se enoja y llama al siervo despiadado, le recrimina su falta de compasión y le entrega al carcelero para que lo torture hasta que pague toda su deuda. La enseñanza de esta parábola es clara. Hemos recibido un perdón inmenso y gratuito de Dios por todos nuestros pecados, una deuda que nunca podríamos pagar por nosotros mismos. Por lo tanto, debemos mostrar la misma compasión y generosidad a los demás al perdonar sus ofensas hacia nosotros. No podemos ser despiadados con aquellos que nos han causado daño, sino que debemos extender el perdón de manera incondicional como hemos recibido del Señor. El pasaje continúa con Jesús hablando sobre la importancia del amor y la unidad en la comunidad de creyentes. Él nos insta a perdonar y amarnos unos a otros, a ser compasivos y misericordiosos, a buscar la reconciliación y a ser humildes de corazón. Jesús nos recuerda que el reino de los cielos pertenece a los que se convierten en como niños, es decir, aquellos que tienen un corazón sencillo y confiado, dispuestos a aprender, a perdonar y amar sin medida. En resumen, el pasaje de Mateo nos invita a reflexionar sobre la magnitud del perdón que Dios nos ha otorgado y cómo ese perdón debe reflejarse en nuestras relaciones con los demás. Debemos ser compasivos, misericordiosos y generosos al perdonar, sin poner límites ni condiciones. Nuestro corazón debe estar lleno de amor y humildad, dispuesto a buscar la reconciliación y a vivir en unidad con nuestros hermanos en la fe. Que podamos aprender de la enseñanza de Jesús y vivir en el perdón y el amor, siguiendo su ejemplo de compasión y generosidad hacia todos. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.